Cuando abrí los ojos, el techo blanco del hospital me pareció inmenso y frío. Un dolor sordo recorría mi abdomen y por un momento no recordaba cómo había llegado allí. Luego, las imágenes volvieron a mi mente, la cirugía de estómago, las palabras serias del médico y la advertencia de que necesitaba reposo absoluto. La puerta se abrió de golpe y allí estaba mi madre, con su habitual expresión de impaciencia. Antes de que pudiera decir nada, ella se dirigió al médico. ¿Cuánto más va a quedarse aquí?, preguntó sin mirarme siquiera. El doctor levantó la vista de la carpeta. Todavía no está lista para el alta. Necesitamos monitorear su recuperación. ¿No puede quedarse tanto tiempo?, insistió mi madre. En casa no hay quien limpie y además, cada día aquí cuesta dinero. Intenté hablar, decirle que necesitaba quedarme, pero el dolor me cortaba la voz. El médico trató de explicarle que había riesgos si me iba antes de tiempo, pero ella no escuchó. Insistió tanto que, al final, él accedió a darle el alta con la condición de que me cuidaran adecuadamente en casa. Me llevaron en silla de ruedas hasta la salida mientras mi madre seguía hablando por teléfono, quejándose de cuánto tiempo había perdido en el hospital. Al llegar a casa, me dejó en el sofá y rápidamente se fue a la cocina, diciendo que tenía que organizar las cosas. Nadie se preocupó por si necesitaba agua, comida o ayuda para llegar a la cama. Pasé esa noche acurrucada en el sofá, con el dolor que no me dejaba descansar. Al día siguiente, me desperté sola. Un silencio extraño llenaba la casa. Caminé tambaleante hasta la ventana y vi el coche de mis padres cargado de maletas. Justo en ese momento, recibí un mensaje de mi madre. Nos vamos de vacaciones. No te muevas mucho. Volvemos en una semana, no olvides limpiarlo y mantenerlo limpio. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No podía creerlo. Después de haber exigido el alta antes de tiempo, ahora se iban de crucero y me dejaban sola en casa. El reloj en la pared del salón marcaba las horas con un tic-tac implacable. Cada segundo era como una aguja que se clavaba en mi pecho. Estaba sola. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora parecía una prisión fría y desalmada. Cada rincón oscuro, cada sombra en las paredes se convertían en testigos mudos de mi soledad. El dolor en mi abdomen no dejaba de crecer. A veces se volvía tan intenso que me obligaba a morderme los labios para no gritar. Me retorcía en el sofá, tratando de encontrar una posición en la que el ardor fuera soportable, pero nada ayudaba. La herida, apenas cicatrizada, parecía palpitar bajo las vendas. Mi cuerpo sudaba frío, pero mis manos temblaban como si estuviera en medio de una tormenta de hielo. El teléfono, abandonado en la mesa, parpadeaba con la notificación del mensaje de mi madre. Nos vamos de vacaciones. No te muevas mucho. Una orden. Fría. Cruel. Intenté levantarme, pero cada paso era una batalla. Mis piernas eran débiles, mis músculos temblaban y el dolor en mi estómago me arrancaba suspiros entrecortados. Me apoyé en la pared del pasillo, avanzando lentamente hacia la cocina. Necesitaba agua, algo de comer, algo para no sentirme morir. La cocina era un caos. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero, y las migas de la última comida seguían esparcidas por la mesa. Habían salido deprisa, sin preocuparse por dejarme algo preparado. Busqué en los armarios, pero solo encontré paquetes vacíos, cajas de galletas sin nada dentro. El refrigerador solo tenía un cartón de leche agria y un par de manzanas marchitas. Mis manos temblorosas apenas lograron alcanzar una manzana. La mordí con desesperación, pero el dolor al tragar era tan fuerte que casi la escupí. Me dejé caer en el suelo de la cocina, el frío de las baldosas atravesando mi piel. ¿Es esto lo que merezco?, murmuré, mi voz apenas un susurro. ¿Esto es familia? Pero el silencio fue la única respuesta. Las horas pasaban como cuchillos, cortando mi calma, desgarrando mi espíritu. El día se desvaneció y la noche cayó como una sombra impenetrable. La casa parecía más grande, más oscura, más hostil. Cada sonido era una amenaza, el crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, el susurro del viento golpeando las ventanas. El dolor no disminuía.
Al contrario, cada hora se volvía más intenso. Mis manos se aferraban al sofá, los nudillos blancos por la tensión. Quise llamar a alguien, a algún amigo, a un vecino. ¿Pero quién vendría? ¿Quién se preocuparía? Mi madre había dejado claro lo que valía para ella, nada más que una carga. El segundo día amaneció sin esperanza. La luz del sol atravesaba las cortinas, pero en lugar de consuelo, solo me recordaba que estaba atrapada aquí, prisionera de mi propio dolor y del abandono. Mis padres estaban disfrutando de un crucero, probablemente tomando cócteles junto a la piscina, sonriendo, mientras yo luchaba por respirar sin que el dolor me desgarrara. Intenté llamar a mi madre, pero su teléfono seguía fuera de cobertura. Imaginé su risa, su despreocupación. Para ella, yo era solo un gasto. Para ellos, yo era una molestia. Esa tarde, el sonido de una llave girando en la puerta hizo que mi corazón se acelerara. Me arrastré hasta la entrada, esperando, rezando que hubieran regresado, que se hubieran dado cuenta de su error. Pero cuando la puerta se abrió, fue una mujer joven quien entró. Llevaba una mochila y un par de gafas de sol en la cabeza. Se detuvo en seco al verme, sus ojos llenos de sorpresa y disgusto. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz afilada como una navaja. Soy la hija, logré decir, apenas. Ella frunció el ceño. ¿La hija? Pero me dijeron que la casa estaría vacía esta semana. Mis manos comenzaron a temblar. Necesito ayuda, por favor, estoy enferma, murmuré, tratando de acercarme a ella. Pero la mujer dio un paso atrás, su expresión endureciéndose. Esto es ridículo. Voy a llamar a la agencia. Esto debe ser un error. Sacó su teléfono y comenzó a marcar, ignorándome por completo. Por favor, espera. Supliqué, pero ella me dio la espalda, caminando hacia la salida. La puerta se cerró de golpe. Los pasos de la mujer se alejaron y luego, silencio otra vez. Sola. Abandonada. El dolor se volvió insoportable. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. La vista se me nubló, las lágrimas ardían en mis ojos. Quise gritar, pero solo un jadeo salió de mi garganta. ¿Es esto todo?, susurré, sintiendo que la oscuridad me envolvía. Y entonces, en ese vacío absoluto, una ira helada comenzó a crecer dentro de mí. Una furia oscura que me quemaba más que el dolor. Ellos me habían dejado morir. Y yo les haría pagar. El dolor se volvió mi única compañía. El día y la noche se mezclaban en una bruma de fiebre y sufrimiento. Dormía en ráfagas cortas, despertando sobresaltada por punzadas que me cortaban el aliento. La herida en mi abdomen parecía arder, cada latido era un recordatorio cruel de mi fragilidad. La casa permanecía en silencio, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier tormenta. Nadie vino. Nadie llamó. Mis padres seguían de vacaciones, disfrutando del sol, mientras yo luchaba contra las sombras. Pero sobreviví. No sé cómo, pero lo hice. El dolor no desapareció, pero la fiebre cedió y pude arrastrarme hasta la ducha, dejando que el agua helada lavara el sudor frío de mi piel. No era la misma persona que había entrado en esa casa después de la cirugía. Algo dentro de mí se había roto, pero algo más había nacido. Finalmente, el sonido de la llave girando en la puerta volvió a sonar. Pero esta vez, no me arrastré hacia la entrada. Me quedé en el sofá, con la manta alrededor de mis hombros, los ojos clavados en el suelo. La puerta se abrió y escuché risas. Mi madre fue la primera en entrar, su voz alegre resonando en el pasillo. Fue el mejor crucero de todos, decía con entusiasmo. ¿Viste las fotos del casino? Ganamos un poco de dinero. Mi padre la seguía, cargando las maletas, y detrás de ellos, mi hermano y su novia, bronceados, sonrientes, como si el mundo entero fuera una fiesta diseñada solo para ellos. ¡Hola!, gritó mi madre, al fin notando mi presencia. ¿Te ves mejor? ¿Ves? Te dijimos que no era nada grave. Las palabras eran como puñales. Mi estómago se revolvía de ira y dolor. Pero no respondí. No les di el placer de ver mi sufrimiento. Mira,
¿Por qué estás en el sofá?, preguntó mi hermano, dejando caer su mochila en el suelo. Te dejé mi habitación para que estuvieras cómoda. ¿Tu habitación?, repetí, mi voz apenas un murmullo, pero cargada de veneno. ¿Sabías que trajeron a una desconocida para alquilar la casa mientras yo moría de dolor aquí? La sala se quedó en silencio. Las sonrisas se desvanecieron. Mi madre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó con una risa nerviosa. No exageres. ¿Exagerar? Me levanté, sintiendo una energía oscura que me recorría. Me sacaste del hospital antes de tiempo, me dejaste aquí sola, sin comida, sin ayuda. Te fuiste de crucero mientras yo me desangraba en este sofá. Y aún tuviste la audacia de alquilar la casa a desconocidos. Eso no es cierto. Mi madre intentó alzar la voz. Queríamos que te recuperaras aquí, en casa. ¿En casa?, repetí, avanzando hacia ellos. Esta no es mi casa. Esto es una trampa. Una prisión. Y ustedes no son mi familia. Mi padre dio un paso adelante, su voz grave y fría. No empieces con tus dramas. Siempre has sido tan exagerada. Te cuidamos toda tu vida. ¿Cuidarme? Mi risa fue seca, casi histérica. ¿Me cuidaste? ¿Es por eso que me dejaste aquí como un animal abandonado? ¿Es por eso que me llamaste solo para decirme que no me moviera mientras tú te ibas a gastar dinero en un casino? ¡Basta!, gritó mi madre, pero su voz temblaba. No, mamá. Mis palabras eran como cuchillas. Esta vez no te vas a salir con la tuya. Esta vez, tú y papá van a escucharme. ¿Escucharte? ¿Para qué? Mi hermano bufó. Siempre estás buscando drama. Siempre crees que el mundo gira a tu alrededor. ¿Drama? Me giré hacia él, mis ojos encendidos. ¿Sabes lo que es drama? Drama es ver cómo tus padres se ríen y brindan, mientras tú agonizas. Drama es escuchar cómo tu propia madre negocia el precio de tu vida, porque es muy caro. Cállate, gritó mi madre. Eres una malagradecida. Hemos hecho todo por ti. No has hecho nada. Rugí y mi voz llenó la casa. ¿Quieres que te diga lo que has hecho? Me has usado. Me has tratado como un objeto, una carga, una molestia. Y cuando no serví para tu comodidad, me abandonaste. Eso no es cierto. Mi padre dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. Eres nuestra hija. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Mentira. Sentí que las lágrimas ardían en mis ojos, pero no las dejé caer. Lo mejor para ustedes, siempre ustedes. Yo solo era un problema más. Mi hermano intentó interrumpir. Mira, si estás tan mal, ¿por qué no simplemente te vas? Nadie te obliga a quedarte aquí. Tienes razón. Mi voz se volvió fría como el acero. No tengo nada que hacer aquí. Pero no te equivoques, no soy yo quien se va. Son ustedes. Los tres me miraron, perplejos. ¿Qué estás diciendo?, susurró mi madre. Que esto se acabó. Que no soy su hija. Que no soy su problema. Mis palabras caían como martillazos. No me vuelvan a buscar. No me llamen. No me hablen. No me pidan nada. Para ustedes, estoy muerta. La furia en sus ojos se mezclaba con el miedo. Ellos, que siempre habían controlado cada aspecto de mi vida, ahora se daban cuenta de que me habían perdido. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. Pero no de miedo, sino de liberación. Abajo, las voces comenzaron a elevarse. Mi madre gritaba, mi padre intentaba calmarla, mi hermano maldecía. Pero yo ya no escuchaba. Para mí, ellos eran fantasmas, sombras de un pasado que acababa de enterrar. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en silencio, un silencio denso, casi palpable. Me quedé allí, apoyada contra la puerta de mi habitación,
dejando que la calma reemplazara la tormenta que había estallado. Mis manos aún temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de alivio y vacío. Como si un peso enorme acabara de desprenderse de mi pecho. Los escuché abajo, sus voces se alzaban y caían, fragmentos de frases que se entrelazaban en gritos y acusaciones. Mi madre lloraba, mi padre intentaba mantener la calma, y mi hermano, siempre el más ruidoso, lanzaba reproches y maldiciones. Pero sus palabras eran solo ecos lejanos. Ya no podían alcanzarme. Los minutos se convirtieron en horas. Finalmente, el sonido de la puerta principal al cerrarse anunció su partida. No se molestaron en decirme adiós. Ni siquiera intentaron que cambiara de opinión. Y eso, de algún modo, me confirmó lo que siempre había sospechado: nunca fui importante para ellos. Solo una herramienta. Un gasto. Pero eso ya no importaba. No más. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba vacía, y esta vez, el silencio no me asfixiaba. Era un silencio diferente, lleno de paz. Limpié el desastre que habían dejado, tiré la comida podrida, abrí las ventanas y dejé que la luz inundara cada rincón. Me obligué a salir de la cama, a moverme. El dolor en mi abdomen persistía, pero ya no me controlaba. Comencé a caminar por el vecindario, lentamente al principio, sintiendo cómo el aire fresco despejaba mi mente. Los primeros días me asaltaban pensamientos oscuros. ¿Había hecho bien en cortar con ellos? ¿Estaba siendo demasiado cruel? Pero luego, recordaba cómo me dejaron morir sola en ese sofá, cómo prefirieron un crucero de lujo antes que asegurarse de que estaba bien. Y la culpa se disipaba. Con el tiempo, esos paseos se hicieron más largos. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el aroma del pan recién horneado en la panadería de la esquina, el canto de los pájaros en el parque, el sol filtrándose entre las hojas. Era libre. Por primera vez en mi vida, era realmente libre. Poco a poco, comencé a cuidar de mí misma. Fui al médico por mi cuenta, asegurándome de que la herida estuviera sanando correctamente. Me compré ropa nueva, dejé que mi cabello creciera y cambié su estilo. Cada pequeño cambio era un símbolo de que dejaba atrás esa versión débil y sumisa de mí misma. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una librería local. No era mucho, pero me daba independencia, algo que nunca había tenido realmente. Los clientes me sonreían, las compañeras de trabajo me invitaban a tomar café. Era una vida sencilla, pero mía. Pasaron semanas sin noticias de mi familia. No me llamaron, no me escribieron. Al principio, eso me dolió. Pero después, entendí que era una bendición. La verdadera paz era la ausencia de su toxicidad. Sin embargo, la calma no iba a durar para siempre. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré una carta en el buzón. Era de mi madre. El sobre estaba arrugado, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a mí. Lo abrí con cautela. Querida hija, no entiendo por qué nos has dejado así. ¿Qué hemos hecho para merecer este desprecio? Tu padre está muy mal. Tu hermano dice que te has vuelto egoísta, que todo esto es un capricho tuyo. Pero yo solo quiero que vuelvas. Somos familia. Por favor, regresa. Me quedé mirando la carta, incrédula. Ni una sola disculpa. Ni una sola muestra de arrepentimiento. Solo manipulación. Tu padre está mal. Tu hermano dice. Todo para hacerme sentir culpable. Tomé la carta y la rompí en pedazos, dejando que cayeran como cenizas al suelo. No iba a volver. No podía. Los días se convirtieron en semanas. Y luego, un día, alguien llamó a la puerta. Al abrir, encontré a mi hermano, su rostro marcado por el cansancio y la frustración. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin invitarlo a pasar. Necesitamos hablar, dijo, tratando de sonar firme, pero su voz temblaba. Mamá está enferma. Papá no sabe qué hacer. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, respondí, cruzándome de brazos. Eres su hija, exclamó, como si eso lo explicara todo. ¿Ahora soy su hija?
Mi risa fue amarga. ¿Después de que me dejaron morir sola en el sofá? ¿Después de que me llamaron egoísta por no querer seguir siendo su sirvienta? No fue así. Insistió. Mamá solo estaba preocupada por el dinero. No fue justo, pero siempre has sido la fuerte. Siempre has sabido salir adelante. Claro. Asentí, sintiendo como la ira se mezclaba con una amarga ironía. Y como siempre he sido la fuerte, entonces tengo que seguir soportando todo, ¿verdad? ¿Seguir siendo su banco, su enfermera, su sirvienta? Él guardó silencio. No voy a volver, dije, cerrando la puerta. Y si vuelves aquí para manipularme, llamaré a la policía. Sus golpes en la puerta continuaron por un minuto, pero yo ya no escuchaba. Ya no me importaba. Con el tiempo, supe por algunos conocidos que las cosas en mi familia iban de mal en peor. Mi padre perdió dinero en apuestas, mi madre enfermó y mi hermano, que siempre había dependido de ellos, se encontró sin recursos. Se consumieron en su propio egoísmo. Pero yo seguí adelante. Mi vida crecía, lentamente pero con firmeza. Encontré amigos verdaderos, volví a estudiar en línea, descubrí que tenía talento para la escritura. Cada día era una nueva oportunidad para redescubrirme. Y cada vez que pensaba en ellos ya no sentía odio. Solo una fría indiferencia. Ellos habían elegido su destino. Y yo había elegido el mío. El invierno se convirtió en primavera y luego en verano. Los días soleados iluminaron mi pequeño departamento, y las noches frescas trajeron la calma que tanto había anhelado. Mi vida se había vuelto simple, pero era mía. Ya no pensaba en ellos. Mi madre, mi padre, mi hermano, eran como sombras de un pasado lejano. Sus gritos, sus exigencias, sus manipulaciones eran solo ecos lejanos. Pero entonces, una tarde de domingo, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre. Sin remitente. Sin sello. Lo abrí con cautela y encontré una hoja de papel escrita a mano. _hija. Tu madre ha muerto. Tu padre está solo y enfermo. No sé cómo llegamos a esto, pero siento que todo se desmoronó desde que te fuiste. Nadie habla con nadie y la casa está vacía. Mamá pasó sus últimos días preguntando por ti, pero nunca tuvo el valor de disculparse. Papá quiere verte. Pero entiendo si no quieres venir. Cuídate, por favor. Tu hermano. _. Mis manos temblaron, pero no de tristeza. No había lágrimas. Solo un vacío helado. Había esperado que esto me afectara, que sintiera algo. Pero nada. Era como leer la historia de otra persona, como si esos nombres no significaran nada. Guardé la carta en el cajón entre papeles viejos. No respondí. No fui al funeral. No volví a esa casa. Los meses pasaron y mi vida continuó. Terminé mi curso en línea y conseguí un mejor trabajo en la librería, ascendiendo a gerente. Mis colegas se convirtieron en amigos y poco a poco construí una red de personas que me querían por quien era, no por lo que podía darles. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque, vi a una niña pequeña persiguiendo burbujas de jabón que flotaban en el aire. Su risa era clara, libre. Me detuve a observar y una paz profunda me envolvió. Yo también era libre. Libre de la culpa. Libre del miedo. Libre de ser el banco de alguien más, la sirvienta, la hija invisible. Había encontrado una vida que me pertenecía, que crecía y florecía a mi alrededor, sin sombras del pasado. Y finalmente entendí algo: la familia no es solo sangre. La familia es amor, apoyo, respeto. Y ellos nunca habían sido mi familia. Me detuve en una banca, saqué un cuaderno de mi bolso y comencé a escribir. Las palabras fluyeron, cada línea era una confesión, una verdad que necesitaba decirme a mí misma. No soy una carga. No soy una molestia. No soy su responsabilidad. Y nunca más seré su prisionera. Cuando terminé de escribir, sonreí. Cerré el cuaderno y dejé que el viento fresco me acariciara el rostro. Y entonces, finalmente, me sentí viva.